Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 11 de septiembre, miércoles de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 7, versículos 25 al 31. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Podemos dividir en dos partes la lectura que acabamos de hacer de la carta a los Corintios. La primera es San Pablo hablando sobre la prudencia que debe haber en el matrimonio, en la elección de la vocación. Parecen palabras bastante extrañas, pero tenemos que fijarnos en profundidad en lo que acabamos de escuchar para entender también en profundidad lo que está diciendo San Pablo. En cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor. Es decir, hay una disposición obligatoria por el Señor de qué es lo que tienen que hacer los jóvenes no casados. No. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay una norma. No hay una norma establecida que todos deban cumplir, porque cada uno de nosotros tiene efectivamente la libertad para elegir su vida. ¿Quiénes son los que están en posibilidad de elegir? Aquellos que no han elegido todavía, por tanto, esos jóvenes no casados, hombres y mujeres. No hay una obligación de quedarse solteros, ni hay una obligación de casarse. Esto que podría resultarnos, bueno, pero ¿de qué está hablando San Pablo? Está hablando de la libertad, que parece poca cosa, pero resulta que en la mentalidad judía no existía la posibilidad de no casarse, no para un hombre y no para una mujer. Es decir, un hombre que no se casara iba a ser mal visto. Una mujer que no se casara era simplemente impensable. Enfrentarnos a la libertad de que yo puedo elegir de acuerdo a la vocación, de acuerdo al llamado del Señor, es parte de ese camino de liberación que nos ofrece el Señor. Y por eso estas palabras que pudieran sonar absurdas, que pudieran sonar locas, no lo son. Son de una tremenda profundidad. Hoy en día podemos escuchar voces muy similares. Personas que piensan que, bueno, que el matrimonio es parte esencial de la vida. No, el matrimonio no es parte esencial de la vida del ser humano.
Cada ser humano debe responder al llamado que Dios le hace de modo individual. Y peor todavía, podemos escuchar esas voces que hablan en contra del matrimonio como si nadie debiera casarse. Qué terrible es cuando una persona desde su perspectiva quiere determinar la vida de los demás. Viene un hijo que tiene inquietudes vocacionales, sea hombre, sea mujer, que quiere ser sacerdote, que quiere ser monja, y a los padres esto les parece horroroso. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin casarse. ¿Y cuál es el problema? No, es que hay que casarse en la vida. ¿Y esto lo vemos hoy en día? Sí, por supuesto. Y vemos también el contrario, como una persona que ha decidido no casarse, cree que debe decirle al mundo entero que ese es el camino que todos deben elegir. No, no he recibido un mandamiento del Señor. Voy a dar, por tanto, un consejo. ¿Por qué? Porque puedo, porque soy digno de confianza. ¿Cuál es el consejo que da San Pablo? Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Si estoy casado, no te separes de tu esposa. Si eres soltero, no te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Esto ante la idea de que no, está determinada la existencia. Delante de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. Pero esto como consejo de San Pablo. Consejo sobre todo porque San Pablo era soltero, igual que Jesús, igual que el apóstol San Juan. Igual que muchos de los apóstoles, y otros en cambio estaban casados. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? No hay ningún problema. Ahora, a él, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta lógicamente la elección que ha tomado en su vida. Ha decidido quedarse soltero y dedicarle la vida al servicio al Señor. Y esa decisión le gusta tanto que lógicamente anima a vivir de este modo, no sentirse apresado. Muchos son los que se sienten apresados con la necesidad de casarse. La necesidad. Y esto, claro, es muy terrible. Porque puede pasar una persona que pasan los años y no se ha casado y se siente frustrada. Yo a veces cuando he conversado con una persona en esta circunstancia, le digo, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ay, yo no sé. ¿Cómo si está clarísimo? Hasta ese momento en tu vida, por lo menos, está clarísima. La voluntad de Dios ha sido que no te cases. ¿Por qué te angustias entonces? ¿Por qué no aceptas eso? No, es que no me he casado porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque... Bueno, pero al final no me he casado. Esta es mi realidad. Sobre todo cuando vamos viendo que ya los años pasan. Esas personas que se quedan solteras, pero que están ansiando continuamente el matrimonio. Bueno, deberá llegar un momento en la vida en que yo acepte la realidad. Que acepte, bueno, no me casé. Y que entonces busque vivir en plenitud mi vida y no la vida de uno que simplemente, ay, es que a mí no me tocó. No es que no me tocó. No es que no me tocó, puede haber habido problemas que efectivamente no me permitieron reconocer mi vocación, pero si mi realidad es que estoy soltero, bueno, vivir en plenitud. Fíjate cómo continúa San Pablo diciendo, pero acuérdense que los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Que eso es lo que está diciendo San Pablo. La vida matrimonial es difícil. A mí cuando las personas me dicen, ay, pero qué difícil ser sacerdote. Hermano mío, qué difícil ser casado. Ser sacerdote es verdaderamente hermoso, lleno de plenitud, si uno vive bien su sacerdocio. Qué difícil es el matrimonio, porque al final del día yo me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. En la vida matrimonial, en cambio, tiene que darse el encuentro de dos
Y la renuncia y el sacrificio siempre tiene que ser muy grande. Pero hay personas que, claro, no han entendido ese sufrimiento, esa entrega, ese sacrificio que se tiene que hacer. Y continúa entonces San Pablo a partir de aquí la segunda idea que desarrolla. Les quiero decir una cosa, la vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero. ¿Cuál es la idea que nos está diciendo San Pablo con esto? No aferres tu corazón a las cosas de este mundo. No, es que yo estoy casado. Bueno, vive como si no lo estuvieras. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes quedar viudo. Fíjate en las personas que no han recapacitado sobre esto y de repente se encuentran en esa condición. Me quedo viudo. Y mi vida se desbarata absolutamente. ¿Por qué? Porque la única condición de mi existencia que yo había contemplado era estar casado. Y de repente ya no lo estoy. La persona con la que me casé ha fallecido, ya no está conmigo. ¿Y cuántas personas no logran levantarse de esto? ¿Por qué? Porque no recapacitaron sobre no poner el corazón en las condiciones de este mundo que son temporales. El sufrimiento también es temporal. La alegría también es temporal. La capacidad de poder comprar, de poder adquirir, también es temporal. El disfrute de este mundo, todo es temporal. Y entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Aquel que aferra su corazón a condiciones que son temporales, nunca va a entender cuando las pierda y pondrá todo su corazón en ello. Y por eso encontrará además que perder esas cosas es perder la existencia, perder la vida, cuando no es así. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. El día de ayer ya decíamos que iniciábamos la lectura de lo que se llama en el Evangelio de San Lucas el Sermón del Llano, que es comparable con el discurso, con el Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Y vamos a poder ver cómo son sumamente semejantes y paralelos, con sus diferencias. Sus diferencias producidas, ¿por qué? Porque hay que recordar una realidad muy sencilla. Jesús no pronunció una sola vez sus discursos. No es que hablaba una cosa en un lugar y después no volvía a hablar de eso en ningún otro lugar. No, el discurso del Señor es repetitivo. Donde va, vuelve a hablar de lo mismo, vuelve a enseñar. No podría ser de otro modo. ¿Por qué? Porque si se mueve de lugar, va a enseñar todo lo que viene enseñando, es decir, transmitir
todo el Evangelio. Los apóstoles han escuchado varias veces al Señor y por eso van a transmitir todas las enseñanzas del Señor. ¿Cómo comenzaba este discurso del llano en el Evangelio de San Lucas? Con la oración del Señor toda la noche y la elección de los 12. Y entonces este discurso va dirigido específicamente a esos discípulos y a los apóstoles, junto con toda esa multitud que el Señor se ha topado al bajar del monte. Y por eso nos dice que les dijo a sus discípulos, mirando a sus discípulos. ¿Y qué viene en primer lugar? Las bienaventuranzas, tal y como sucede en el Evangelio de San Mateo, pero reducidas. Las bienaventuranzas en Mateo son 8, en el Evangelio de Lucas se nos presentan 4. Dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran y dichosos cuando los aborrezcan, cuando los persigan. ¿Qué es lo que hay que recordar cuando leemos las bienaventuranzas? Como en este discurso que es central, fundamental en el Evangelio, fundamental para entender cuál es el camino que Jesús nos ofrece, lo que se hace es un rompimiento con la lógica del mundo, tomando en cuenta qué cosa, lo que acabamos de leer en la primera lectura en San Pablo, es decir, ese conocimiento claro de que este mundo es temporal y que las cosas de este mundo son temporales, que la pobreza que yo puedo sufrir en este mundo es temporal, que el hambre que yo puedo pasar en este mundo es temporal, que los motivos de sufrimiento que me hacen llorar en este mundo son temporales y que en cambio ese ser perseguido también es temporal. Inmediatamente después de las bienaventuranzas vienen lo que se llama en el Evangelio de San Lucas los ay. Ay de ustedes. Y se nos dice quién tiene que tener cuidado. ¿Quiénes son los bienaventurados por un lado y en cambio los otros que no son bienaventurados y que deben preocuparse? Ay de ustedes los ricos. ¿Por qué? Porque ya tienen su consuelo ahora, en este mundo temporal. Hay de ustedes los que se hartan, es decir, los que tienen suficiente alimento para saciar su hambre. ¿Por qué? Porque esto también se acabará. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán. Y hay de ustedes cuando los alaben en este mundo. ¿Por qué? Porque esas alabanzas de este mundo no significan absolutamente nada. Se rompe, como digo, la lógica. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a cualquier persona en este mundo, ¿quién es un bienaventurado? ¿Quién es un dichoso? La respuesta no será esto. La respuesta no serán las palabras del Señor. La lógica del mundo no es contestar a la pregunta ¿quiénes son los dichosos? Diciendo lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque el mundo responde de acuerdo a los criterios temporales. Y entonces todo el contrario. Dichosos son los ricos. No como hay de los ricos, no. Dichosos son los ricos, dichosos son los que no tienen que preocuparse porque siempre tienen comida en la mesa. Dichosos son los que no pasan sufrimientos, los que no pasan enfermedades. Dichosos son los que son bien tratados por todo el mundo y son bien recibidos por todo el mundo. ¿Cuál es la finalidad de este discurso del Señor? Muy sencillo. ¿A quién va dirigido este discurso? A los discípulos. ¿Y por qué es esto importante? Por algo muy sencillísimo. Porque seguir a Cristo, ser discípulo del Señor, implicará esto. Implicará justamente no poner el corazón en las cosas temporales de este mundo, sino poner el corazón en lo que verdaderamente vale. Y en saber que en este mundo sí puedo sufrir, pero este mundo dura lo que dura, que yo no sé cuánto durará para mí, pero durará lo que dure. Y de ahí viene la eternidad. Fíjate por qué este tema va a ser siempre fundamental, siempre fundamental. Quien no entiende esto
Quien no entiende esto nunca va a entender el cristianismo verdaderamente, como lamentablemente le pasa a muchas personas, que son católicos, que son cristianos, que van a misa, pero que lamentablemente esto no lo tienen claro. Y todo su esfuerzo y todo su corazón y toda su lucha solo está ahí en las cosas temporales de este mundo. Y están convencidos que la dicha, la felicidad, la bienaventuranza está en esas cosas pasajeras del mundo. Y por eso ponen alma, vida y corazón en ellas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.